En la cordillera oriental de los Andes colombianos se encuentran profundos valles y estrechos cañones por donde serpentean ríos caudalosos con enorme potencial hidroeléctrico. La hoya del río Guavio, al oriente del departamento de Cundinamarca, se aprovechó para la construcción del proyecto hidroeléctrico del Guavio. El proyecto consiste en la construcción de una presa, un túnel de carga, una central y un túnel de fuga para la generación de 1.600.000 kilovatios de fluido eléctrico. Las obras están situadas al nororiente de la ciudad de Bogotá, localizadas en los municipios de Ubalá, Gachalá y Mambita, a 80 y 124 kilómetros de la capital. La cordillera andina sintió el trepidar de las máquinas que llegaron para iniciar esta obra monumental que necesitó de un inmenso esfuerzo y fuertes inversiones. En este cañón del río Guavio se ubicó el sitio de construcción de la presa para embalsar 900 millones de metros cúbicos de agua. Para la realización de las obras fue necesario construir una imponente infraestructura. Miles de metros cuadrados de viviendas, centros de salud, oficinas, laboratorios, talleres e instalaciones. Se necesitaron carreteras y puentes de acceso y adecuación de las carreteras existentes para dar paso a los voluminosos y pesados equipos utilizados en la construcción. Se habilitaron 90 kilómetros de las carreteras en servicio. Tramos de carreteras que quedaron inundados cuando se formó el embalse fueron reemplazados por 85 kilómetros de carreteras nuevas que dan acceso a las poblaciones de la región. Se construyó una ataguía para proteger el área de construcción y un túnel para desviar las aguas del río Guavio. Para poder trabajar en el sitio de construcción de la presa, fue necesario desviar las aguas del río para dejar seco su lecho. El túnel de desvío tuvo 1.150 metros de longitud y 92 metros cuadrados de sección. Se iniciaron así los trabajos de preparación del terreno para recibir los materiales seleccionados que forman el cuerpo de la presa. Para la cimentación de esa gran mole, se excavaron más de 1.850.000 metros cúbicos que tuvieron que ser transportados a zonas de botadero. En el lecho del río había gran despliegue de actividades de diferente tipo, con empleo de toda clase de maquinaria. Para la construcción de las obras de infraestructura, la preataguía, la ataguía y los primeros enrocados, se inició la explotación de una cantera auxiliar, pues la cantera principal requirió de laboriosos trabajos de adecuación antes de entrar en explotación. Las laderas del cañón estaban cubiertas de abundante y tupida vegetación, característica de las montañas de los Andes tropicales. En los estribos de la presa, esta vegetación y su capa vegetal debieron eliminarse, llevando a cabo una limpieza minuciosa hasta encontrar la roca sana. Todas las rocas inestables, con peligro de caer al fondo del abismo,
y causar daño al personal, fueron removidas de las laderas. La limpieza abarcó 28.000 metros cuadrados de los estribos. Fue necesario instalar andamios para tener acceso a la pared rocosa de los estribos de la presa y poder ejecutar los trabajos de adecuación. Después de su limpieza, la roca se trató con concreto para emparejar la superficie y sellar las grietas. Como fuentes de enrocado se emplearon 3 canteras que suministraron el volumen necesario de aproximadamente 17 millones de metros cúbicos. La cantera principal fue la cantera Batatas. La apertura de la cantera implicó una importante remoción de material inadecuado situado en la parte alta. Se removieron más de 5 millones de metros cúbicos antes de comenzar la explotación del material aprovechable. Toda la zona del proyecto en general, y en particular el propio cauce del río, está en un terreno muy accidentado, con fuertes pendientes que hace difícil la ejecución de accesos y trabajos y creó un verdadero problema de disponibilidad de espacios para instalaciones y obras auxiliares. Esto hizo necesario la utilización de helicópteros para la apertura de frentes de trabajo en sitios inaccesibles por otros métodos. Los helicópteros transportaron al personal, los equipos en partes para ser armadas en los sitios de descargue y suministraron el combustible y los recursos necesarios. Sin embargo, aún contando con los helicópteros, hubo sitios en las montañas donde fue necesario recurrir a una recua de mulas, acostumbradas a transitar las empinadas trochas para transportar algunos equipos y materiales. Cuando no hay forma de trabajar hay que dormir. Pero no que haya trabajo. Debido a lo difícil del acceso para la construcción de la almenara, se instaló un teleférico para el transporte de los recursos de trabajo. La almenara está compuesta por una galería de 320 metros y un pozo vertical de 495 metros. Con la colocación de materiales, la presa empezó a tomar forma. 2 túneles carreteros de 700 metros de longitud cada uno, para cada sentido de circulación de las volquetas que transportaron la arcilla, comunicaron el sitio de presa con la zona de préstamo de arcilla. Se hicieron excavaciones en el antiguo lecho del río hasta 10 metros de profundidad para llegar a la roca sana, sobre la cual se cimentó la base de concreto del núcleo impermeable de la presa. Se hizo una limpieza para remover el material suelto y lograr un perfecto contacto con el concreto. La base de concreto sobre la que se apoya el núcleo impermeable de arcilla requirió un volumen de 7.900 metros cúbicos. Se fundieron 8 grandes bloques de concreto, utilizando tuberías de refrigeración para controlar la temperatura de fraguado del concreto. Los materiales con que se construyó la presa tenían diversa granulometría y tamaño, y se colocaron en zonas perfectamente definidas para cada tipo. Desde la arcilla del núcleo
Pasando por filtros y enrocado, se llegó a bloques de roca de más de 3 toneladas que protegen las dos caras de la presa. Cada zona cumple rigurosas especificaciones de espesor de capa y compactación. La altura de la presa fue de 247 metros sobre el cauce del río y 300 metros la longitud de la cresta. La cantera Batatas se explotó en 15 bancos de 20 metros de altura. Los accesos a las diferentes zonas se lograron mediante empinadas vías externas a la cantera. La cantera Batatas se constituye en la de desarrollo vertical más alta del mundo para este tipo de obra, ya que se proyecta desde la cota 2040 hasta la 1500 sobre el nivel del mar, un total de 540 metros de altura. En el año de máxima producción, se llegaron a explotar cerca de 5 millones de metros cúbicos en banco, utilizando 2.000 toneladas de explosivos. Los explosivos, al estallar, desalojaban y fragmentaban la roca. Estas voladuras masivas suministraron grandes volúmenes de material. La topografía accidentada de la cantera Batatas y la geología originaron la necesidad de complicados estudios del sistema de explotación, bancos y accesos, conciliando los parámetros geomecánicos con los de velocidad y economía de la explotación. El material se cargaba a las volquetas que lo transportaban y botaban desde el borde de los bancos de explotación hasta el pie de la cantera. El material, al caer, pasaba por 2 cortos conductos verticales y se cargaba sobre volquetas por medio de 2 alimentadores vibratorios hidráulicos en el interior de una caverna. Este novedoso y tecnológicamente avanzado sistema agilizó enormemente el cargue y transporte de materiales al sitio de presa, ya que permitió cargar una volqueta con 38 toneladas de roca en 25 segundos. Las volquetas movilizaron la roca y materiales utilizando un complejo sistema de vías y túneles. Un total de 56 volquetas, de 35 toneladas cada una, transportaron la roca y la arcilla en un permanente ir y venir. En el año pico, se alcanzaron a colocar en la presa 6.600.000 metros cúbicos entre arcilla, filtros y enrocados. La presa siguió creciendo de acuerdo a los programas de construcción. Durante toda la fase de construcción de la presa y las obras anexas, la actividad de las volquetas no cesó durante las 24 horas del día. Estos gigantes hacían crecer la presa a un ritmo acelerado en su constante labor. El material arcilloso que compone el núcleo impermeable de la presa
se tomó de 2 zonas de préstamo, distantes 2 y 4 kilómetros del sitio de presa. A la más importante, San Pedro Zona A, se le calculó un volumen aprovechable de más de 2 millones de metros cúbicos, debiéndose ejecutar obras de drenaje para su explotación y estabilidad. El núcleo impermeable de arcilla sobre la base de concreto tiene su talud inclinado hacia aguas abajo. El volumen total de la zona impermeable de arcilla fue de 1.810.000 metros cúbicos. Durante la época de lluvias, no era viable la colocación de arcilla, lo que exigió una programación cuidadosa de los trabajos para tener en cuenta este condicionante fundamental, con el fin de optimizar los tiempos y recursos disponibles en las épocas secas. La arcilla se extendió con bulldozers y se compactó con compactadores de rodillo vibratorio de 14 toneladas. Durante la colocación de la arcilla, se extendía paralelamente al lado y lado del núcleo impermeable el material de filtros, consistente en arena, gravilla y grava de tamaños variables. La protección de los espaldones de la presa se realizó con bloques de gran tamaño. La colocación de estos bloques de roca, que llegaron a pesar hasta 3 toneladas, fue una labor de paciencia y precisión, pues cada bloque se colocó individualmente y con una tolerancia de colocación de 15. Para el rebozadero de la presa, se perforaron 2 túneles de 525 y 565 metros de longitud y 116 metros cuadrados de sección. Los túneles se conectaron con la estructura de control mediante 2 sifones que salvan un desnivel de 45 metros. Por su enorme sección, el revestimiento de los sifones se realizó en 3 etapas, utilizando para cada una encofrados diferentes. Los túneles del rebozadero se revistieron con concreto reforzado. La estructura de control, junto con los sifones y los 2 túneles rebozaderos, fueron algunas de las obras civiles más complejas e importantes del proyecto.
Para este complejo se utilizaron 72.000 metros cúbicos de concreto. En la estructura de control se instalaron dos compuertas radiales que, al ser izadas, permiten evacuar por los túneles del rebosadero los volúmenes excedentes de agua en el embalse para descargarlos aguas abajo de la presa. Cada compuerta tiene 19 metros de radio, 14 metros de altura, 10 metros de ancho y un peso de 380 toneladas. Para fines de transporte y montaje, fueron suministradas en secciones que se soldaron en el sitio. Localizada dentro del embalse, a una distancia de 800 metros de la presa, se ubicó la bocatoma, una estructura en concreto reforzado de 52 metros de altura, a través de la cual entra el agua del embalse al sistema de túneles de conducción para llegar hasta la central subterránea. En la parte superior se instalaron rejas metálicas de 15 metros de altura que impiden el ingreso de materiales extraños que puedan causar daños a los equipos instalados. El túnel auxiliar dio acceso a las zonas de aguas arriba y aguas abajo de la presa, y en un tramo de 800 metros aguas arriba sirve de conducto de toma hasta donde se inicia el túnel de carga. En la parte inferior de la estructura de toma se localizó la descarga de fondo, a través de la cual se evacúan los sedimentos que se depositan en el fondo del embalse. La cámara de válvulas constituye el inicio del túnel de carga. El agua entra al sistema por dos galerías que confluyen paralelamente en la cámara de válvulas. Allí se instalaron las válvulas mariposa de doble sello, que tienen 4 metros de diámetro interior y un peso de 190 toneladas. El bypass es una construcción formada por dos ramales paralelos, en cada uno de los cuales se instaló una válvula mariposa y una Howell Bungel. A través de este sistema se condujeron las aguas del túnel de desvío para construir el tapón de sellamiento definitivo. La construcción del tapón definitivo del túnel de desvío requirió un volumen de 3.000 metros cúbicos de concreto y 250 toneladas de acero de refuerzo. La terminación de estos trabajos permitió el llenado del embalse. El túnel superior de carga, de 15 kilómetros de longitud y diámetro de excavación de 8.4 metros, fue una de las obras más complejas y laboriosas del proyecto. Se construyó por 4 frentes de trabajo, con la excavación de 3 ventanas o galerías de acceso, y su construcción requirió 5 años de arduo trabajo. Constituye una de las obras subterráneas más importantes ejecutada en la historia del país. En la excavación del túnel superior de carga por la ventana 2, se utilizó un jumbo dotado de 7 brocas que perforaban simultáneamente el frente del túnel para introducir los explosivos y fraccionar la roca. Para retirar los fragmentos obtenidos en las sucesivas voladuras, se instalaba una carrilera a lo largo del túnel a medida que el frente avanzaba, sobre la cual transitaban 2 palas que recogían el material y lo cargaban a unas vagonetas para conducirlo al exterior, a las zonas de botadero establecidas. En la excavación del túnel de fuga de la central, se presentaron muy serias dificultades por las condiciones de la roca, las cuales
hicieron necesaria la utilización de técnicas especiales para consolidar la roca y permitir la excavación. Fue necesario afrontar una situación crítica que requirió aplicar delicados y laboriosos sistemas de construcción. Estos tropiezos demoraron considerablemente la terminación del túnel, pero se vencieron las dificultades y se pudo culminar la obra exitosamente. Uno de los factores que más dificultó la construcción de los túneles fue la gran cantidad de agua de infiltración, que hizo necesario tomar medidas para permitir la labor del personal y equipos que adelantaban la excavación y demás obras. El pozo de carga conecta el túnel superior de carga con el túnel inferior de carga, y su construcción puso a prueba la capacidad técnica de contratistas y consultores. Este pozo tiene un diámetro de excavación de 7.1 metros y una profundidad de 515 metros. Todo el pozo de carga se revistió de concreto, pero fue necesario blindar un tramo de 100 metros con tubería de acero. Los blindajes tienen diámetro interior de 5.3 metros y se suministraron en tubos de 4 metros con peso de 25 toneladas. Mediante potentes equipos, se descargaban los tubos de los camiones para colocarlos sobre 4 sistemas de apoyo, montados sobre rieles que se deslizaban hasta la boca del pozo de carga. Sobre el brocal del pozo se instaló una torre metálica que soportaba las poleas para ejecutar las maniobras de desplazamiento de los blindajes. Por medio de un malacate electrohidráulico de 70 toneladas, se bajaron los 25 tubos a la zona de blindaje del pozo, localizada a una profundidad de 250 metros. Los tubos se instalaron de abajo hacia arriba, soldándolos interior y exteriormente en el sitio. El proceso de soldadura por cada punta de tubos consecutivos requirió del trabajo simultáneo de 6 soldadores, primero en el exterior del blindaje y luego por su interior. En la parte inferior del pozo de carga se encuentra el codo, que empata con el túnel inferior de carga. El túnel inferior de carga se divide en 2 ramales, inicialmente revestidos en concreto en una longitud de 220 metros y a continuación con blindaje de acero para una longitud total de 1.400 metros. El túnel de acceso a la central tiene 2 kilómetros de longitud. La excavación de la central subterránea fue otra de las obras de características excepcionales del proyecto. Las cavernas de máquinas y de transformadores están localizadas paralelamente a una profundidad de 550 metros bajo la superficie. Las vigas longitudinales para el desplazamiento de los puentes grúa van directamente apoyadas en las columnas de la estructura de la caverna de máquinas, las cuales a su vez se sujetan a la roca mediante tendones de anclaje. Los 2 pozos de cables tienen 550 metros de profundidad
y un diámetro de 3 metros con 60 centímetros. Su construcción se llevó a cabo en sentido ascendente, con la utilización de un equipo Alimac, y en sentido descendente, con el sistema tradicional de voladuras. En las cavernas de máquinas y de transformadores, las obras se realizaron simultáneamente en varios frentes de trabajo para lograr su terminación en forma oportuna. Se utilizaron grandes volúmenes de concreto y toneladas de acero de refuerzo. Las dimensiones de la caverna de máquinas se asemejan a las de una gran catedral: 211 metros de largo, 18 metros de ancho y 37 metros de altura. En la caverna se instalaron 5 grupos turbina generadores de la primera etapa del proyecto, que producirán 1 millón de kilovatios de energía. La caverna de transformadores queda contigua y paralela a la de máquinas y aloja la subestación subterránea, de donde la energía producida se lleva a la superficie a través de los pozos de ductos. Para garantizar la estabilidad en las paredes y las bóvedas de ambas cavernas, se recubrieron con concreto neumático y malla de acero y se colocaron pernos y tendones de anclaje. Los ramales 1 y 2 del túnel inferior de carga necesitaron un blindaje en tubería de acero. Los blindajes, fabricados en la ciudad de Bogotá, fueron transportados hasta un área de almacenamiento en la obra cerca a su sitio de utilización. Se utilizó tubería de un diámetro de 3.6 metros y longitudes de 6 y 9 metros, fabricada en acero de alta resistencia. Su espesor varió entre 32 y 64 milímetros para poder resistir la enorme presión hidráulica con la cual trabaja el proyecto. El proceso de soldadura de los blindajes dentro de los ramales del túnel inferior de carga se cumplió en 2 etapas. La primera era un punteo de sujeción con el tubo anterior. Posteriormente, se instalaban resistencias eléctricas alrededor de la junta para elevar su temperatura a 120 grados centígrados. Entonces, se procedía a la soldadura por el interior y el exterior de la unión. Se requerían 4 soldadores y hasta 40 horas continuas de trabajo para depositar los 160 kilogramos de soldadura exigidos en cada junta. Las juntas soldadas fueron sometidas secuencial y cuidadosamente a ensayos radiográficos y de otros tipos para garantizar su hermeticidad y resistencia. En el revestimiento de los ramales se utilizaron 11.800 toneladas de blindajes. El blindaje de los ramales es necesario para impedir que las elevadas presiones que generan la enorme carga hidráulica causen el deterioro de la roca, a través de la cual se construyeron los túneles de conducción de aguas y derrumbes que puedan obstruir el flujo. Un tubo removible proporciona el acceso al interior del túnel inferior de carga para desarrollar labores de inspección y mantenimiento. El tubo se diseñó de manera que pudiera ser fácilmente retirado y reinstalado cada vez que se requiera. Se excavó un nicho en el área adyacente para alojar el tubo cuando sea necesario desmontarlo. El tubo se suministró en 3 partes, 2 laterales que tienen un extremo para soldar y otro con bridas, y la central de 8 metros que tiene bridas por ambos extremos. Cada uno de los ramales 1 y 2 del túnel inferior de carga confluyen en un distribuidor de 4 brazos, de los cuales se alimentan las 8 unidades de generación
con que contará el proyecto en su segunda etapa. Cada brazo de los dos distribuidores se conecta por medio de un tubo cónico con una válvula esférica de 1.46 metros de diámetro y peso de 90 toneladas, que a su vez se conectan con el caracol de cada unidad generadora. Por la tubería del caracol fluye el agua que hace girar la turbina. El caracol tiene 5 salidas por cada inyector y tiene una sección variable que va disminuyendo a medida que se acerca al orificio del último inyector. En el recinto de cada turbina se llevó a cabo la instalación y soldaduras del caracol, el cual quedó embebido además en 250 metros cúbicos de concreto reforzado con 90 toneladas de acero. El proceso de montaje y alineamiento del eje de la turbina exigió una gran precisión. El eje de la turbina pesa 20 toneladas. La turbina está constituida por uno acoplados mediante bridas a las 5 salidas del caracol. Cada inyector dispone de un deflector de chorro, el cual permite controlar el flujo del agua. La velocidad de rotación de la turbina es de 450 revoluciones por minuto y su potencia nominal es de 200 megavatios y la máxima de 269 megavatios. Los generadores fueron suministrados en partes para ser ensambladas en el área de montaje. El estator, con un peso de 240 toneladas, forma la estructura circular fija dentro de la cual gira el rotor y se suministró en 4 secciones. La turbina se acopla con el generador por medio de un eje de acero de 87 centímetros de diámetro, en tal forma que al girar la turbina hace girar el rotor alrededor del estator, generándose la energía eléctrica. Esta se recoge en el barraje de fase aislada para iniciar su conducción al exterior. Los generadores fueron fabricados parcialmente en la ciudad de Barranquilla, constituyendo un hito en el desarrollo de la industria nacional. Se transportaron por medio de vehículos especiales hasta el área de montaje de la caverna de máquinas en Mambita, Cundinamarca. Para los montajes del estator y del rotor de cada unidad, se diseñó y construyó una viga especial para los puentes grúa. Un control riguroso topográfico permitió el ensamblaje sin tropiezos. El rotor está formado por un conjunto de 3 partes denominadas donas, nombre que ilustra su forma, las cuales tienen un peso de 60 toneladas cada una. Su montaje sobre el eje del generador requirió 3 meses de trabajo continuo. Sobre su área exterior se disponen 16 polos que unen los 3 conjuntos. El rotor, con 360 toneladas, es la pieza más pesada del conjunto turbina-generador. El conjunto de partes fijas y móviles que compone cada unidad generadora alcanza las 700 toneladas, de las cuales, durante su funcionamiento, se mueven cerca de 400 toneladas por acción de la carga hidráulica. Cada generador así conformado tiene una capacidad máxima de generación de 230 megavatios a una tensión de 13.800 voltios, con un factor de potencia del 85%, frecuencia de 60 ciclos y una velocidad sincrónica de 450 revoluciones por minuto.
El eje del generador se apoya sobre una ménsula inferior y una superior. En la caverna de transformadores, la energía eléctrica llega a la subestación subterránea a una tensión de 13.800 voltios y se convierte por los transformadores a 230.000 voltios. La energía sale al exterior por los dos pozos de ductos en 3 fases a través de 3 ductos monofásicos, aislados en gas SF6, que llegan a la subestación exterior, la cual la envía a la red de transmisión. En el área de la subestación exterior se llevó a cabo la construcción del edificio de control de la central y otros edificios que alojan equipos eléctricos y electrónicos de mando, control, distribución y comunicaciones. Para lograr el funcionamiento de la totalidad de los equipos y sistemas instalados en la central subterránea y en el edificio de control, se instalaron alrededor de 450 kilómetros de cables de muy diversos calibres y características. Para unir entre sí los cables, equipos y tableros, se realizaron unos 200.000 puntos de conexión. El sitio de mayor concentración de cables corresponde al corredor de tableros, en la caverna de máquinas, donde se desprenden los circuitos que controlan el funcionamiento de las distintas unidades, sistemas de ventilación, aire acondicionado, contraincendio y demás. En el corredor de tableros se encuentran instalados 100 tableros de mando y control de instrumentos que funcionan en un ambiente aislado contra el ruido, con aire acondicionado y visibilidad total con respecto al área exterior. La culminación de los trabajos puso a funcionar una de las centrales hidroeléctricas más grandes construida en Colombia para las necesidades de desarrollo y progreso en las postrimerías del siglo XX y los albores del siglo XXI. El embalse, de 14 kilómetros de longitud, tiene un volumen de 900 millones de metros cúbicos. Sus aguas, después de recorrer cerca de 15 kilómetros de túneles y pozos, llegan a la central subterránea para generar en las 5 turbinas de la primera etapa del proyecto 1 millón de kilovatios de energía eléctrica. Debe destacarse la mística, determinación y profesionalismo de todos los trabajadores y personal directivo que participaron en la construcción del proyecto del Guavio, venciendo las enormes dificultades que se presentaron en el desarrollo de las obras. Especial mención merece la ingeniería colombiana que proyectó, diseñó y supervisó uno de los proyectos hidroeléctricos más importantes y complejos a nivel mundial, y a los funcionarios de la empresa de energía de Bogotá, que dirigieron todo el proceso de construcción y vencieron excepcionales obstáculos para llevar la obra a feliz término. Así, en un momento crítico, todo el país pudo apreciar el beneficio de la energía generada por el Guavio, que es fundamental para el bienestar de los colombianos y el desarrollo del país.